Pienso que al decir que Jesús es nuestro Rey y que Él es el soberano y es nuestro amigo, puede traer mucha confianza en nuestra vida. Puede traer a nuestra vida fortaleza, ánimo. Jesús es el que reina. Dice la palabra, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y quiero invitarle para que llevemos nuestro corazón, nuestra mente, llevemos nuestra vida hacia la palabra de nuestro Dios, allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Hace un momento leímos esos versículos, Mateo capítulo 5, versículos 17 al 20. Es una parte del Sermón del Monte, unas palabras importantes, unas palabras que definieron o han definido lo que es la iglesia, lo que es el pueblo de Dios. Cuando Jesús las dijo, cuando Jesús las expresó, lo hizo en ese lugar, en un monte. Es parte de ese sermón. Así que quiero invitarle para que tenga su vista en esos versículos. Mateo capítulo 5, versículos 17 al 20. Y amados hermanos, le damos gracias a Dios porque estamos terminando este mes de septiembre. Y también estamos terminando, juntamente con este mes, estamos terminando esta serie de meditaciones que le hemos llamado Grandes Verdades para Hoy. Y es que esas verdades, la palabra de Dios, nos ha guiado siempre en nuestra vida. Y le damos gracias a Dios por eso. Y cuando leemos la palabra, cuando leemos lo que dice la Escritura, nos damos cuenta, mis amados, que Dios nos dice la verdad. Porque su palabra es verdad. El Señor también, cuando nos habla, nos dice nuestras verdades. A veces no nos gusta mucho cuando nos dicen nuestras verdades, ¿verdad? Pero Dios, en su palabra, nos dice lo que somos, lo que necesitamos, y nos dice lo que Dios quiere para nuestra vida. Y toda nuestra vida, todos nuestros pensamientos, todo lo que somos, está expuesto a la mirada de Dios. Es decir, toda nuestra vida está expuesta delante de Dios cuando su palabra llega a nuestro corazón, a nuestros oídos. Y le damos gracias a Dios en este tiempo. Cuando escuchamos su palabra, también tenemos su autoridad, sentimos la autoridad de Dios, porque su palabra para nosotros son vida, llevan consuelo a nuestro corazón, a nuestra familia, y también en este tiempo la palabra de Dios trae esperanza, llevan esperanza a nuestra vida, pero sobre todo, hermanos, lleva y trae la vida eterna a todo aquel que abre su corazón. Así que estamos allí en Mateo capítulo 5, versículos 17 al 20. Quiero invitarle para meditar en estas palabras del Hijo de Dios. Él dijo estas palabras: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera
que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Estas palabras del Hijo de Dios que oímos, que leemos, estas palabras del Señor Jesucristo señalan la importancia que Él le daba a lo que Dios decía. Señalan esa importancia. También cuando las encontramos, las vemos, son palabras muy directas y sí llaman nuestra atención. Pero considero que estas palabras señalan la actitud correcta que debemos de tener hacia la palabra del Señor. ¿Y qué podemos aprender? ¿Qué actitud debemos asumir? ¿Cómo debemos de venir delante de nuestro Dios? Me parece que hay grandes enseñanzas para nuestra vida. Y lo primero es abrir nuestro corazón a la palabra de Dios. Abra su corazón. Cuando decimos abra su corazón, nos estamos refiriendo a nuestra actitud, disposición, apertura, ¿verdad? Escuchar, pero abra su corazón a la palabra de Dios. Y he escuchado en unas ocasiones que mucha gente dice: yo no entiendo la Biblia, yo no entiendo lo que dice, y yo no entiendo, no me entra nada. Pero saben, hermanos, la verdad de la palabra siempre va a estar allí. Dice el profeta Isaías que la palabra de Dios va a cumplir el propósito por el cual Dios la ha enviado. Así que allí está la palabra de Dios, aunque yo digo, no entiendo lo que dice. Tal vez algún hermano va a decir: yo no le entendí al hermano ahora, ¿verdad? O yo no le entendí a ese hermano, o yo no le entiendo lo que él dice. Pero lo que dice el Señor Jesucristo es que hay que abrir nuestro corazón. Él dijo: yo no he venido para abrogar, he venido para cumplir la ley. No va a pasar ni una letra, ni la más pequeña va a pasar. Qué importante es esto en nuestro corazón. Déjenme comentarles que al final de su ministerio, nuestro Señor, antes de ir a la cruz, dijo una frase muy importante: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y por eso, cuando recogemos estas palabras al inicio de su ministerio, en ese sermón del monte, dijo estas palabras que hemos leído. Estoy en el versículo 19 y dijo: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Qué palabras, qué expresión del Hijo de Dios con respecto a la palabra? En ese entonces se refería al Antiguo Testamento. No estaba aún los evangelios, no estaban las cartas de Pablo. Pero qué expresión del Hijo de Dios. Por eso podemos mencionar algunas cosas importantes cuando abrimos nuestro corazón. Es importante lo que Dios dice, así como a veces es importante lo que nos dicen nuestros padres. Cuando nos dice alguien que nos está instruyendo, es importante lo que Dios dice. También la meta de nuestra vida como creyentes, como hijos de Dios,
es vivir las verdades de la palabra, que se encarne en nuestra vida, que produzca fruto en nuestro corazón, que produzca cambios en nuestra manera de pensar, en mi manera de hablar. Tal vez algunas personas dicen de algunos de ustedes, algo ocurrió en ti, ¿verdad? Algo, y ya no eres el mismo de antes. ¿O por qué esa persona no es así? La meta de nuestra vida es vivir la verdad de la palabra de Dios. Por eso, abra su corazón a la palabra de Dios. También cuando encontramos estas palabras de Jesús o esta expresión como menciona el Señor de la palabra, que dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y al contrario dice, cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Solamente encontramos que nuestro modelo de la palabra es Jesús. Él es nuestro modelo a seguir. Para tener una comunión con Dios, Él es nuestro modelo. Para perdonar también, Él es nuestro modelo. Para buscar a Dios también es nuestro modelo. Para permanecer en la palabra también Él es nuestro modelo. Por eso cuando leemos estas palabras, estas frases de Jesús, es importante decir, abro mi corazón a lo que Dios dice. Y hay una estrofa de un himno, del himno número 10, del himnario Solo a Dios la Gloria, dice, por la Santa Biblia te alabo, esperanza y gozo da, es espada, arma divinal y escudo contra el mal. Qué importante abrir nuestro corazón a la palabra de Dios. Recuerda, estamos allí en Mateo capítulo 5, versículos 17 al 20. Y me parece que estas palabras de Jesús que tuvieron tanto peso en el Nuevo Testamento y lo tienen en la vida de los creyentes, nos habla a nosotros que tenemos que prestar atención y obediencia a la palabra. Y déjenme decirles que es grato saber de la Biblia, leer la Biblia, eso es muy grato. Me anima, me emociona cuando me entero, cuando me doy cuenta que los creyentes leen la palabra de Dios, buscan la palabra de Dios. Es grato también cuando uno se da cuenta que los creyentes, las personas, tienen en la memoria muchos textos, o algunos hasta capítulos enteros. Pero ¿saben? Es mejor prestar obediencia a sus enseñanzas. Eso es lo importante. Samuel, el profeta, le dijo al rey Saúl, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Eso es mejor. Es mejor obedecer. Y es mucho más que hacer algo por Dios. Y también hay que saber, reconocer y darnos cuenta que siempre hemos luchado con la desobediencia y prestar atención. Déjenme comentarles que cuando era niño, mi padre nos decía, a mis hermanos y a mí, a lo mejor también a algunos de ustedes se les aplicaba esta frase. A mí mi padre me decía, por una oreja te entra y por el otro lado se te sale. Y luego nos confrontaba y nos decía, hijo, obedece, no te cuesta nada. ¿Y cómo se nos queda eso? Y hay muchas personas, hay muchos creyentes que por una oreja, ¿verdad?, entran las enseñanzas y por el otro lado se les sale. En los tiempos de Jesús habían personas que eran estudiosas de la ley, eran hombres versados en la Escritura, pero no la vivían. Y en este pasaje Jesús comenzó
una larga enseñanza sobre la ley. Él dejaba en claro que no se oponía a lo que Dios había dicho. Él dijo, no vine para abrogarla, a pasarla por alto. Porque incluso dice el Nuevo Testamento que Él es el cumplimiento de la ley. Y muchos de nosotros nos brincamos la ley. En nuestra casa, en nuestra escuela, nos brincamos la ley. En nuestro hogar, nuestro matrimonio, nos brincamos la ley. La hacemos a un lado. No nos gusta someternos a la palabra. Piense en este momento qué tan importante es para usted lo que dice Dios, lo que Él ha dicho en este tiempo. ¿Estamos dispuestos a hacer lo que Dios dice en su palabra? Porque les recuerdo, preste atención y obediencia a la palabra. En su palabra, Dios nos revela su voluntad. Habla a su pueblo una y otra vez, habla a sus hijos. Y hay bendiciones cuando nosotros obedecemos su palabra. Hay bendiciones. Por algo Dios ha dejado su palabra, sus leyes, sus mandamientos. Por algo Dios los ha dejado. Tal vez algunos de nosotros no nos gusta que nos manden, que nos impongan, que nos pongan normas, leyes, principios, porque te gusta hacer tu voluntad. A mí me gusta hacer mi voluntad. A todos nos gusta eso. Pero hay que prestar atención y obediencia a la palabra. Déjame decirle, si a usted le gusta hacer su voluntad, su propia voluntad, eso no le va a llevar a nada bueno. Deje que Dios guíe su vida, porque Dios nos ha acercado a Él a través de su Hijo Jesucristo. Jesús dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Pero preste atención y obedezca la palabra. Y también tenemos una tercera enseñanza de este pasaje. Allí en Mateo capítulo 5, versículos 17 al 20, estamos en esa parte del Evangelio. Estoy en el versículo 18. Dice Jesús, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué podemos entender de estas palabras del Señor? Hay que darle un lugar importante a la palabra, pero no en la Biblia, ¿verdad? Y en nuestro librero, la Biblia en una parte de nuestra casa, sino en nuestro corazón. De un lugar importante a la palabra en su corazón. Dice el Señor, ni una coma pasará, ni un punto, ni la parte de una comilla, podríamos decir, algo tan pequeño, ni la parte de la letra más insignificante va a pasar. Ahí en el Antiguo Testamento había o mejor dicho, hay una letra muy pequeña, que es la I para nosotros, una pequeña letra. Y dice Jesús, todo se cumplirá. Recuerdo que en una reunión de pastores, alguien escribía en el pizarrón los nombres, las actividades de aquel momento. Y aquel que escribía en una palabra faltó una H.
Y alguien gritó desde atrás y dijo, con H, ¿verdad? Pero alguien también dijo, lo bueno que la H es muda. No importa, ¿verdad? Pero el que gritó dijo, no importa que se escriba con H. Mis amados hermanos, si nosotros ponemos tanta importancia a algunos aspectos en nuestra vida, en las cosas que hacemos, con más razón a la palabra de Dios. Jesús dijo, mis palabras no pasarán. Las escrituras fue lo primordial para él. Toda esta sección del Sermón del Monte está llena de su amor por la palabra de Dios. ¿Y nosotros? ¿Y usted? ¿Y yo? ¿Le damos esa importancia? Que así sea. En la casa, en la familia, en la relación de los padres con los hijos. Jesús era joven y formado en la palabra. No había asistido a ningún círculo rabínico para estudiar, pero sus palabras son recordadas como principios que nos llevan a Dios, que nos llevan a la presencia del Padre. Estaba formado en la palabra. Su vida estaba edificada sobre la palabra. Quiero que piensen un momento. ¿Qué palabras o qué frases de Jesús son más valiosas para usted en este momento? Quiero que piense en un momento. Hoy que nos estamos acercando a la palabra de Dios. ¿Qué palabras, qué texto, qué frases de Jesús son importantes para usted en este momento? Déjeme decirle que para su servidor, esta frase creo que para mí es algo que me llena. Que dice el Evangelio de Mateo, que dijo Jesús, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esas palabras para mí son las que me llenan en este momento, aunque hay otras. Juan 14:6, Juan 3:16, o esas palabras que él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero mis amados hermanos, dé el lugar importante a la palabra en su corazón. Eso es muy grato para la vida de una persona, para un hijo de Dios. Es importante sumergirnos a la palabra de Dios. Nos edifica, nos fortalece, nos purifica y nos lleva a conocer a Jesucristo. Dice el Evangelio de Juan, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Mis amados hermanos, estamos terminando, decía al principio, un bimestre más y le hemos dado un valor importante a las grandes verdades para nuestra vida, para mí, para mi familia, para la iglesia, para el pueblo de México, para todas las personas. Grandes verdades para nuestra vida. Y me gustaría terminar con dos pensamientos en esta ocasión de lo que hemos dicho. Cristo es nuestro modelo, el Hijo de Dios. En toda nuestra vida, todas las cosas deben estar dirigidas a Jesucristo, para buscar a Dios, para servirle, para honrarle, para venir a Él rendidos delante de Él con nuestras cargas. Cristo es nuestro modelo, porque la verdad de las Escrituras se cumplen en Jesucristo.
En Él se cumple la ley. Él dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Cristo es nuestro modelo. En este tiempo que vivimos, en estas situaciones que pasamos, ponga su mirada en Jesucristo. Él nos sostiene, nos consuela, nos levanta. Él es nuestro Salvador. En segundo lugar, Cristo es el modelo, es nuestro modelo en las dificultades que pasamos. Yo como padre, usted como mamá, usted joven, señorita, Él es nuestro modelo en las cosas que vivimos. Cuando sufrimos, cuando luchamos, Él es nuestro modelo. Y ahí en Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 9, este escritor dejó registrado y dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Desconozco qué está pasando en este momento o qué está viviendo en este tiempo. Aunque posiblemente puedo comprender algo, pero lo desconozco. Pero Jesús sí lo sabe. Él lo conoce bien. Si está pasando por algún problema o alguna dificultad, usted debe meditar. Yo debo de pensar, debo meditar. ¿Qué haría Jesús si estuviera en mi lugar? ¿Qué haría el Señor? ¿Cómo reaccionaría el Señor en esta situación? ¿Diría las mismas palabras que yo estoy diciendo? ¿Se expresaría lo mismo que estoy diciendo yo? ¿Se dejaría llevar por sus pensamientos como yo lo estoy haciendo ahora? Venga Jesucristo. Él es nuestro modelo. Él es nuestro Salvador. Quiero invitarle para que en este tiempo usted traiga su vida, lo que esté pasando, lo que está viviendo, y traiga esas cosas a los pies de Jesucristo. Voy a invitarle para orar juntamente conmigo. Padre, ¿cuánto necesitamos escuchar tu palabra en nuestra vida? En medio de nuestros problemas, en nuestras luchas, en nuestras cargas. Si estamos enfermos, si estamos viendo sufrir a nuestra familia, a papá, a mamá, a un hijo, ¿cuánto necesitamos, Señor? Y aquí estamos delante de tu presencia. Y te pedimos que levantes nuestra vida, nuestra fe, nuestro corazón, nuestra confianza. Y decirte: Señor, te necesitamos. Perdónanos. Así que en esta hora, Padre, dejamos delante de ti nuestras cargas, nuestras luchas. Delante de Jesucristo, al pie de la cruz, que dio su vida por mí. Me salvó, me limpió, me sostiene. Ha prometido estar conmigo todos los días de mi vida hasta el fin del mundo. Bendice a los jóvenes, bendice a las hermanas, los varones,
bendice a las personas que en este tiempo están escuchando tu palabra. Y que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe hacia ti. Perdónanos, entregamos nuestra vida delante de tu presencia. En Cristo Jesús. Amén.